Muy buenos días. Desde la Asociación Gente para Servir les damos la bienvenida a este tiempo, a este espacio, a tu palabra, para encontrar el camino, un tiempo devocional para meditar en la palabra de Dios y para continuar em, leyendo la Biblia en un año. Hoy estamos en Isaías capítulos del 11 al 12, esa es nuestra invitación, y segunda de Corintios capítulo 5. Isaías 11 y 12 y segunda de Corintios capítulo 5. Un versículo que personalmente me ha marcado durante algún tiempo y que lo encontramos justo en Isaías capítulo 11, frente a tantas necesidades que experimentamos, tantas limitaciones y dificultades. Aparece este pasaje que nos anuncia, como lo dice el título, ese reinado justo del Mesías, solo que ese reinado no lo podemos ver de una manera diferente a como el mismo Señor Jesucristo nos lo enseña en la oración del Padre Nuestro. Y es ese reinado que viene a nuestros corazones, porque Él mismo lo aclara, que su reino no es de este mundo. Y que cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, se refiere a un señorío. ¿Y cómo es que viene este señorío? ¿Cómo es que traemos el reino de Dios aquí a la tierra? ¿Cómo es que eh, para, para que en verdad seamos una sucursal del cielo, más allá de lo que hoy decimos de una ciudad, es de lo que deberíamos decir de nosotros mismos, ser una sucursal del cielo, porque nuestro reino, o más bien el reino de nuestro Padre, es el que gobierna bien nuestros corazones y venimos a ser como una embajada. Pero ya este sentido que tenemos en la vida con respecto a ese reinado justo del Mesías en nosotros, tiene una explicación, y es justo en estos primeros dos versículos de Isaías 11, que dice: saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de poder y espíritu de temor de Jehová. Y por supuesto aquí se está hablando de Jesucristo, siendo nuestro Señor Jesucristo nuestro modelo y el que nos va marcando básicamente nuestra vida en este recorrido, en este camino de fe. Y tiene que ver mucho con 2 Corintios 5, porque de hecho Pablo desde el capítulo 3 más o menos, y casi que toda esa carta que él escribe a los corintios, habla de ese ministerio, de ese servicio. Ministerio significa servicio. Y si hay un servicio es porque hay un servidor, un siervo. Y si hay un siervo, pues es porque hay un Señor. Y nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para mostrarnos el señorío y ese reinado, o de la manera como de alguna forma nosotros teníamos que caminar, porque Él es nuestro modelo de ejemplo, y nos muestra cómo debería ser un siervo del Señor. De hecho, Él se presenta también como el siervo de Dios. Y digo que este pasaje de Isaías 11 me ha marcado mucho, porque uno simplemente se encuentra con unas características de ese Mesías, de ese siervo que viene a marcarnos una pauta, un camino de cómo en verdad debería comportarse el siervo frente a su Señor. Pero resulta que sobre él reposa el espíritu de Jehová. Y ese es el mismo espíritu que debería reposar sobre nosotros, porque el mismo Señor Jesucristo nos habla que el espíritu vino no solo a estar con nosotros, sino a estar en nosotros.
Y cuando empieza Isaías a nombrar estas características, pues no deben ser unas características ajenas a lo que nosotros tendríamos que tener presente. La influencia espiritual de Dios en mi vida se marcaría también y se debe marcar por estas mismas características que estuvo en Jesucristo, que estuvieron en Jesucristo. Y habla entonces del Espíritu de Jehová. Y ese Espíritu de Jehová está dado, no sé si lo pueden notar, si están allí con sus Biblias, en mayúscula, Espíritu de Jehová, que viene a ser la esencia misma de Dios, en su amor, en su luz, y por supuesto donde hay amor y donde hay luz hay vida, ¿sí? Y a partir de allí se desplegan otras 6. La principal, esta es el Espíritu de Dios. Pero ese Espíritu de Dios, ese Espíritu que esencialmente es el amor, es la luz, es la vida, también tiene las características y es Espíritu de sabiduría. O sea que el siervo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, como primicia, y ahora nosotros tendríamos espíritu, él tuvo espíritu de sabiduría porque sabía qué hacer. Por eso nosotros debemos orar ese espíritu de sabiduría y saber qué hacer. Un verdadero hijo de Dios no vive confundido. No sé qué camino tomar. ¿Qué le falta entonces a este creyente frente a esta pregunta, frente a esta inquietud de su vida misma incluso? ¿Qué hacer con mi vida? No, eso no existe y no puede existir en nosotros. ¿Qué voy a hacer con mi vida? No. Entonces, ¿dónde está el espíritu de sabiduría? El espíritu de sabiduría es saber qué hacer. Espíritu de inteligencia, porque a veces sabemos qué hacer, pero no sabemos cómo hacerlo. El Señor Jesucristo sabía cómo hacerlo. Recibía de parte de Dios una estrategia. Por supuesto, son estrategias espirituales, porque nuestra inteligencia, la que más tiene que marcar nuestra vida, la inteligencia espiritual. Pero el Señor Jesucristo sabía cómo, no solo qué hacer, sino cómo hacerlo. Y así es como también se manifiesta en nosotros este espíritu. Espíritu de consejo, ¿y a qué se refiere esto? Muy brevemente es con quién hacerlo, porque el consejo de quién lo recibimos. ¿A quién escucho? ¿De quién me permito recibir un consejo? Por supuesto, si está el Espíritu de Dios en mí, pues no hay ningún tipo de comunión entre el Espíritu de Dios con el Espíritu del mal. Entonces me sé rodear y a mi vida llegan personas que me pueden aconsejar porque hay cosas que yo no puedo hacer sola. El mismo Señor Jesucristo no estuvo solo en este ministerio. Él sabía qué hacer, sabía cómo hacerlo, pero también eligió a 12 y aunque humanamente no tenían como esas características que en su momento se admirarían, sí reconoció el potencial. Espíritu de consejo, espíritu de poder, ¿con qué hacerlo? Separados de Dios nada podemos hacer y es en Él en donde recibimos la verdadera provisión, el verdadero sustento, eso que nos da fuerzas. Entonces, miren cómo esta, estas cualidades del Espíritu de Dios empiezan a tomar forma en un camino, en un propósito, en un sentido de vida, porque también dice espíritu de conocimiento, ¿por qué hacerlo? Hay muchas cosas que la gente hace y no sabe ni por qué las hace. Pero cuando uno sabe por qué las hace, también sabe para quién las hace. Y de allí que ahí dice espíritu de temor de Jehová. ¿Para quién estoy haciendo esto? ¿Qué hacer? Espíritu de sabiduría. ¿Cómo hacerlo? Espíritu de inteligencia. ¿Con quién hacerlo? Espíritu de consejo. ¿Con qué hacerlo? Espíritu de poder. ¿Por qué hacerlo? Espíritu de conocimiento. ¿Y para quién hacerlo? Espíritu de temor de Jehová. Porque usted puede hacer cosas muy buenas ante los ojos de los hombres, pero si no son agradables ante los ojos de Dios, no tiene sentido lo que está haciendo. Y con esto podemos irnos, porque es como una antesala de lo que debería ser en este momento en nuestra vida con respecto al señorío del Espíritu, porque este es el tiempo. Este es el tiempo para ajustarnos, para ceñirnos, para que en verdad el reino de Dios venga a nuestra vida. Entonces es porque yo voy a tener un Señor, un Rey, ¿sí? Y toda esta semana que nos hemos acercado a Segunda de Corintios, pues hemos leído cosas como, por ejemplo, en Segunda de Corintios 3 del 17 al 18, que dice, porque el Señor
es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor, porque el Señor es el Espíritu. Entonces vamos a partir de esto tan importante que es el señorío del Espíritu. Si hay un siervo, es porque hay un Señor. Sin Señor no hay siervo. Usted es siervo de Dios. Si usted en verdad es siervo de Dios, pues entonces ese señorío como tal, para este momento, es un señorío del Espíritu. Porque hay que reconocer los tiempos proféticos en medio de la iglesia. Y en medio de nosotros hay un tiempo profético que yo tengo que reconocer. ¿Qué es un tiempo profético? Es un tiempo donde se le da cumplimiento a lo que ha estado escrito, a lo que fue profetizado. Y a nosotros como iglesia nos corresponde entonces, según esto, vivir, y Pablo se lo estaba diciendo a los corintios, vivir en el tiempo del ministerio del Espíritu. Porque en el Antiguo Testamento vemos el ministerio del Padre. El Padre crea al hombre, elige hombres. A partir de un hombre elige un pueblo. El pueblo va esclavo y Dios sigue por ese pueblo levantando hombres. Libera el pueblo a través de hombres. Entra a ese pueblo, a una tierra prometida, conquista esa tierra a través de hombres. El pueblo entra en pecado y él sigue levantando hombres y a partir de allí viene una historia del Antiguo Testamento que nos muestra es el Padre a favor de un pueblo, así le duele mucho, a muchos, el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era en ese momento el que estaba asignado de parte de Dios para mostrar su gloria al mundo, solo que ese pueblo pues no lo siguió, pero no dejó, porque Dios no es como nosotros. Si algo no nos sirve, lo desechamos, o si alguien no cumple con, digamos, esas cualidades que, que creemos que valen la pena para nosotros, si no las cumple, pues se desecha. Y entonces no es el esposo, no es la esposa que esperé, pues hoy en día la gente se divorcia y ya. ¿Sí? No es el trabajo que esperé, no me siento feliz como si uno se sintiera feliz en el trabajo. Perdóname, pero esto sí es un engaño porque trabajo es trabajo. Todos los trabajos son complejos, ¿sí? Estamos en un mundo que está dentro de un marco, o sea, está caído. Y tristemente por eso hoy hay como que hay una generación que le llaman de cristal. Sí, claro, el trabajo te realiza, pero fruto de, primero que esforzarse, trabajar, que no es fácil, ¿sí? Y la realización es pues después. Es esa siembra que se hace con lágrimas y por eso se cosecha con alegría, pero hoy se quiere sembrar con alegría y cosechar con alegría, completamente loco, incoherente. Esto no funciona así. Pero si retomamos en esto y si volvemos a lo que el Señor hacía con su pueblo, claro, este pueblo no respondió a ese llamado, a esa lección de Dios, pero Dios, sin embargo, se reserva un remanente. Y a partir de allí viene justo lo que leíamos en Isaías, si ese renuevo que se levanta, si ese vástago que viene, esa esperanza, ese que era Jesucristo, que a propósito de dónde viene, de ese pueblo, del pueblo de Dios que se llama en el Antiguo Testamento de Israel, nuestro Señor era judío. Venía el pueblo de Israel. Y el mismo Señor Jesucristo entonces aparece en escena y ya vemos al Señor Jesucristo porque el ministerio del Padre está en el Antiguo Testamento porque ellos trabajan y han trabajado y han servido. Y viene Jesucristo y es el Señor, el ministerio del Nuevo Testamento. Y él viene y se presenta, claro, como siervo, pero es su ministerio. El mismo Señor Jesucristo llama la atención en Mateo 7, del 22 al 23, cuando dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Lucas 6, 46 dice, ¿y por qué me llamáis Señor?
Señor, ¿y no hacéis lo que os digo? Así como el Padre en el Antiguo Testamento muchas veces exhortó a su pueblo diciéndoles, yo soy el Padre, yo soy el Señor, ustedes no me obedecen. El mismo Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, cuando viene y hace su ministerio, nos habla de ese señorío y de cómo Él también se presenta como Señor y como siervo. Y muchos pasajes nos muestran esas lecciones tan grandes que Él le daba a sus discípulos, cuando lava los pies de sus discípulos, cuando se presenta como siervo y da su vida por nosotros, el mayor y más grande y glorioso servicio que nos da a nosotros vida, esperanza, ¿sí? Pero el mismo Señor Jesucristo en su ministerio nos revela y nos presenta al Espíritu, para que en este tiempo nos sometamos a Él. Y lo profetiza en Juan 16, versículo 7, cuando dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Espíritu de Dios viene de parte de nuestro Señor Jesucristo para estar no solo con nosotros, sino en nosotros, ¿sí? Y desde Ezequiel mismo está esa promesa, y el mismo Padre a través de sus profetas, y el mismo Hijo, él mismo profetiza acerca de este Espíritu con el cual hoy contamos nosotros. Y es una iglesia mentirosa y no es verdadera si el Espíritu de Dios no está allí. Y su fe no es verdadera si el Espíritu de Dios no mora en usted. Ezequiel 36 del 25 al 27 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todas vuestras idolatrías os limpiaré. Y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo entre vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Lo pondré dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es una cosa tan maravillosa y yo le digo a usted que se esfuerza por ser tan bueno y tan perfecto, que su esfuerzo tiene que estar dirigido al reconocimiento del señorío del Espíritu para que sea Él quien obre en usted y no usted, porque yo sé de primera mano que somos débiles, que somos, por supuesto, inclinados al pecado, que somos inclinados a pensamientos que no corresponden al propósito de Dios para nuestra vida, que nos salimos, tendemos a salirnos del camino, es nuestra naturaleza, vea, ya no se culpe más por eso, pero entienda esta verdad. Si usted vive en este momento en el camino del Señor, es porque está llamado a estar bajo el señorío del Espíritu. En el señorío del Espíritu, yo experimento que soy un siervo. Y entonces es allí donde cuando leemos 2 Corintios encontramos de qué manera es que experimento el señorío del Espíritu. ¿Y cómo es que deberíamos orar para que en verdad el Señor quite mi corazón de piedra? Porque esa es la oración. Mire, no siga pidiéndole, ay, que el Espíritu de Dios more en mis hijos. Primero tiene que pedirle al Señor que su hijo tenga un nuevo corazón, porque el Espíritu de Dios no mora en cualquier corazón. No ve que Él no viene a estar con su hijo, Él viene es a morar en su hijo. Y entonces usted que sabe que su hijo está en una discoteca por allá, que va a pedirle y que el Espíritu de Dios cuida a mi hijo. No, ahí no está, el Espíritu está completamente contristado. Y más si su hijo no le ha recibido en su corazón y ha aceptado la obra salvadora de Jesucristo. ¿La oración cuál es? Señor, ten misericordia de mi hijo. Ten misericordia. Y hay que orar por misericordia, por nosotros. Si usted sabe, si es que cuando yo experimento que mi corazón está endurecido, Señor, ten misericordia y dame un nuevo corazón. O ese no fue el primer milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo para enrutarnos en la verdadera oración y en la primera y más importante oración. Dame un nuevo corazón donde more tu espíritu, porque el vino nuevo no se echa en odres viejos. Y en este odre que tenemos es un odre viejo que necesita ser renovado y por eso la profecía de Ezequiel. Ya cuando tengo un nuevo corazón, ¿cómo debo dirigir mi oración? Y este es el reto que tenemos. Recuerden que es el Espíritu de Dios, el Espíritu del amor, de la luz, de la vida.
y usted celebrando el amor y la amistad y no experimenta el espíritu de amor, usted no tiene que celebrar nada, perdone. Yo celebro el verdadero amor cuando me encuentro con el amor verdadero. Pero no podemos caer simplemente en celebraciones del mundo por una agenda que, claro, llena el alma y el corazón de muchas personas, pero su vida de qué está llena del Espíritu de Dios. Ah, entonces celebre el amor de verdad. Pero, ¿cómo sé que ese amor verdadero, que es el Espíritu de Dios, viene y es el Señor de mi vida? Entonces vamos a encontrar versículos muy interesantes, como el mismo versículo 1 de Primera de Corintios, capítulo 5, dice, em, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshaciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. De nuevo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Qué experimento? Cuando estoy bajo el señorío del Espíritu, que mi cuerpo es un tabernáculo. ¿Y qué es un tabernáculo? Para los que no saben, imagínense, ni siquiera uno dice una casa, y una casa la tumba un terremoto, una casa igual se pone vieja y empieza pues a deteriorarse. Este cuerpo se va a deteriorar. ¿Yo por qué voy a seguir en función del amor solo a mi cuerpo en una vanidad? No que no cuide mi cuerpo, pero lo debo cuidar es entendiendo que es un tabernáculo, es tan frágil como una tienda, como una carpa en el desierto. Imagínese usted armar una carpa en el desierto, eso se mueve y eso algún día cualquier viento lo va a desgastar. Y eso somos nosotros. Cuando yo estoy bajo el señorío del Espíritu, no le doy mayor relevancia y entiendo con respecto a mi cuerpo que estoy solo por un momento y empiezo a comprender que mi cuerpo es muy frágil, que soy muy limitado y que uno de los motivos por los cuales debo estar agradecido es por la salud, por la vida, pero hombre, si tengo salud y vida, ¿es para qué? Entonces, pues hoy que tengo salud y vida, es una oportunidad para acercarme al Señor. Y si experimento su amor, para llevarle a otros su amor. Pero mi cuerpo, o sea, yo no puedo dedicar la mayor parte de mi tiempo, la mayor parte de mis recursos y todo mi esfuerzo adorando un cuerpo. Ahora, cuando yo sé que el Espíritu de Dios mora en mí, ¿yo qué soy? Un odre, una vasija de barro con un tesoro, por supuesto. Entonces, ya mis esfuerzos y ya no me frustro tanto por lo que he de comer o por lo que me he de poner. Con razón el Señor decía que el reino de los cielos era más, o sea, que el reino de los cielos era muy diferente al reino de los hombres. Porque ¿por qué se mata a la gente? Por alimentar el cuerpo, por vestir el cuerpo. Y ahora, por supuesto, la nueva generación, por llevar su cuerpo a todos lados en el mundo y tomarse muchas fotos. Viajar, comer, pasarla rico. Pero ¿y entonces el espíritu por qué no lo estamos cultivando? Cuando al fin y al cabo el cuerpo se va a deteriorar hasta que muera. ¿Qué tenemos nosotros? Una morada celestial. Y eso lo dice el versículo 2. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Esto no ocurre en la iglesia de hoy, porque el creyente le tiene miedo a la muerte, cuando aquí, según en la iglesia de Corintio, o más bien lo que le dice Pablo a la iglesia de Corintio es que él antes anhelaba esa morada. El que está bajo el señorío del Espíritu entiende que su cuerpo es un tabernáculo de Dios, es para Dios, no es una morada de impiedad y de maldad, no expone su cuerpo donde no debería que exponerlo, pero además anhela la morada celestial. Por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación. No es como Pablo lo decía para nosotros, hoy tristemente, que el vivir para él era Cristo y el morir era una ganancia. Tenemos un concepto de eternidad muy triste. Como vivimos tan bien y tan rico, no, el que está bajo el señorío del Espíritu anhela esa morada celestial, anhela estar en la presencia de Dios.
entiende que cada minuto y segundo de vida que tiene en esta tierra es para él, pero sabe también que si se va a la presencia de Dios, pues va a ser mucho mejor. Entiéndelo, tiene visión de eternidad, pero ahora porque el creyente vive afanado por el futuro, porque no tiene visión de eternidad. Y otra característica cuando se experimenta el señorío del Espíritu está en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué experimenta? El que es siervo del Espíritu, el que está bajo el Señor del Espíritu, que va a rendir cuentas. Que hay obras en la carne y hay obras del Espíritu. No ignora que va a rendir cuentas, por eso se cuida y procura que sean obras del Espíritu. Vive para esto. Y por supuesto los verdaderos fracasos de este siervo, de esta sierva del Señor, son todas las obras que hace en su carne. Y por supuesto que va a reconocer esas obras muertas para un verdadero arrepentimiento. Y otra característica que nos habla 2 Corintios de capítulo 5 es del 13 al 15 que dice, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, que vive para agradar al Señor y no a los hombres. Hoy en día estamos locos porque somos contracultura y no podemos vivir según las corrientes ideológicas de este mundo, ni la cultura progre de este mundo, ni por las plataformas doctrinales y políticas de este mundo que nos apartan de la voluntad de Dios y de los mandamientos de Dios, sino que estamos llamados a vivir por el Espíritu que me dice y me enseña según la verdad de Cristo, según la obra de su amor. Entonces, por eso vivo, para agradar a mi Señor y no a los hombres. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué experimento? Experimento que no soy mejor, soy nueva, soy una nueva criatura. Pienso completamente diferente, vivo completamente diferente. Y por último, 2 Corintios 5:20 que dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué somos? Somos una embajada celestial que representa un reino que está en los cielos y es un reino completamente diferente al reino que se está estableciendo en medio de nosotros. El reino de Dios es muy diferente al reino de los hombres y no los puede juntar de manera. Proféticamente ni siquiera podemos hacerlo. Ya sabemos que hay una plataforma donde emerge incluso el anticristo y esa plataforma es política e ideológicamente diferente a la nuestra. Entonces, si yo estoy bajo el señorío del Espíritu, soy una embajada celestial, soy una nueva criatura, no una mejor criatura. Vivo para agradar al Señor, no a los hombres. Vivo para rendirle cuentas a Él y no a los hombres. Anhelo la morada celestial y entiendo que mi cuerpo es un tabernáculo. Con esto en mente yo les pido que oremos en esta mañana y le entreguemos al Señor nuestra vida, dándole gracias por su palabra.